conmemoran los santos en luz, tributando eterno honor al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, y con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos loor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en este jueves. Gracias a Dios que nos da la oportunidad nuevamente de estar conectados a través de las redes sociales de Facebook Live. Y bueno, Tampico, Ciudad Madero, está azotado en esta tarde por un viento que comenzó muy temprano, 10, 11 de la mañana. Y está fresco el clima, está fresco, hermanos, pero bueno, siempre aquí estamos disponibles para servir a Dios. Y sobre todo, hermanos, para continuar con una clase que quedó pendiente. Hace 2 jueves atrás hablamos sobre uno de los temas que también enfrenta la iglesia. Lo conocemos como la unión libre o también conocido ahora como concubinato. La pregunta de muchos hermanos era, bueno, ¿acepta Dios el concubinato? ¿Es bendecido por Dios una relación que no tiene un compromiso legal ni sobre todo moral? Entonces, muchos se han preguntado, hermanos, y de hecho hay que ser honestos. Después de que yo saqué ese estudio, que ya lo he dado varias veces a la iglesia, una hermana comentaba que en la congregación donde ella pertenece también había concubinato y se veía como algo normal. Ya lo estudiamos, hermanos, ya hablamos de esta situación que delante de los ojos de Dios no es agradable. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, habla de los problemas de la fornicación. Y propiamente, hermanos, son de los temas que hoy no son muy populares, no son muy comunes, pero sí es importante que la iglesia, como ayer hablábamos, estamos hablando de crecimiento y de madurez. Entonces, hermanos, necesitamos también ir aprendiendo qué es lo que Dios dice con respecto a la vida en la cual yo estoy llevando en estos días. Entonces, hermanos, si usted quiere ver la clase propiamente sobre el concubinato, ya la analizamos 2 semanas atrás. Puede irse a los videos ahí en mi página de Facebook, revisar los videos anteriores y 2 semanas atrás va a encontrar que ya hablamos de ese tema. Pero quedó pendiente algo de lo cual los argumentos que algunos, incluso, oiga bien esto, hermanos y hasta predicadores y personas, obviamente, defienden esta situación. Tienen argumentos en los cuales esta tarde yo estuve promocionando la clase para decir, contestando argumentos en contra de la doctrina bíblica de contraer matrimonio. Es decir, la gente que avala la unión libre, mis hermanos, está diciendo que el matrimonio bíblico no es válido, o no es como nosotros enseñamos, como la iglesia lo enseña. Pero lo importante es, bueno, conforme a la palabra de Dios, es lo básico para nosotros. Así que, bienvenidos mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias a los hermanos que están ya conectados a través de
radio FM 87.9 en la ciudad de San Fernando, Tamaulipas, y que también mi hermano Daniel lo comparte con Mensaje de Amor para Salvación y otras redes también, otras páginas también. Hermanos de mi muro personal, Dios les bendiga. Mi hermano Ángel Árraga, Dios le bendiga. Nuestra hermana Mari Rodríguez de Matamoros también, Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que ella está conectada. Nuestra hermana siempre se conecta. Y otros hermanos también que van llegando, bueno, ahí serán añadiendo. Cristina Orozco, también saludos, hermanas, saludos a San Fernando, Tamaulipas, allá la Iglesia de Cristo que se reúne en Paso Real. Ahí están los hermanos y ahí también está la radio donde ellos tienen el estudio para la radio 87.9 FM, su radio amiga, que está 24 horas, oiga bien esto, 24 horas proclamando el Evangelio de Jesucristo y a través de diferentes clases que los hermanos tienen. También Isidro Reina del Ángel, Dios lo bendiga. Cristina Orozco, bueno, y otros también, Daniel Cerda, saludos, hermano, allá en San Fernando, Tamaulipas. Bien, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar porque siempre es importante que roguemos a Dios que Él nos dé con su palabra lo que vamos a hablar esta tarde. Oremos. Le damos gracias, Padre bendito, Dios del cielo, porque nos permite esta tarde, jueves, de conectarnos a través de estas redes sociales con el propósito de estudiar su bendita palabra. Padre Santo, su palabra es completa, es suficiente para todo lo que el hombre puede ocupar aquí en la tierra, pero también especialmente para encontrar la paz a través de obedecer su bendita palabra, pero también a través de esperar la salvación, porque queremos también obedecer su voluntad en nuestras vidas. Gracias, porque sabemos que usted quiere lo mejor para nosotros. Nos ha enseñado de todo lo correspondiente a nuestra vida, la vida familiar, la vida conyugal, de lo cual usted bendice el matrimonio, el cual es instituido por usted y también respaldado por las leyes terrenales que tenemos, cuando obedecemos, Padre, las leyes que usted ha dejado para legalizar nuestro matrimonio, pero sobre todo para obedecerle a usted, porque usted así lo ha deseado. Quédese con nosotros, Padre, y permita que su palabra nos enseñe esta tarde los argumentos de los cuales muchos están apoyándose para no tener la palabra de Dios o la doctrina del matrimonio como algo bíblico, como algo divino y algo también que obviamente terrenalmente es importante. Bendíganos, Padre, siempre rogamos que sea usted el que nos enseñe y sobre todo abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos digerir su enseñanza. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, pues la Iglesia de Cristo aquí en Ciudad Madero les envía un saludo. Y bueno, vamos a empezar, hermanos, hablando entonces, ¿cuáles son las innumerables razones de los cuales, hermanos, el día de hoy muchas personas están defendiendo una unión libre o también llamado concubinato? Hermanos, así que yo he escuchado varios, créame, y otros también los he escuchado de otros hermanos. Pero la enseñanza bíblica con respecto al matrimonio, que ya lo vimos en 1 Corintios capítulo 7, es muy importante cuando Pablo dice, no se queme, mejor cásese. Es decir, el hombre ha sido creado para vivir el matrimonio, para tener su esposa, para tener su esposo, la mujer, y de alguna manera, hermanos, para llevar a cabo esta sociedad conyugal y matrimonial que nos ayuda propiamente, hermanos, a desarrollar nuestra vida y obviamente también a desarrollar nuestra sexualidad. La Biblia dice, hermanos, que el sexo dentro del matrimonio, el sexo es bendecido por Dios, pero el sexo fuera del matrimonio, hermanos, no es agradable a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, argumento número uno que la gente dice. Fíjese bien, oiga bien lo que dicen los argumentos. Argumento antibíblico, así le vamos a llamar. La Biblia no dice que hay que casarse por el registro civil y tampoco aparece la palabra registro civil en la Biblia. Argumento número uno. Yo sé que usted ya está pensando. La Biblia no dice que tenemos que casarnos por el registro civil y tampoco aparece la palabra registro civil en las Sagradas Escrituras. Bien, ¿tiene validez este argumento? No. ¿Por qué? No tiene validez
Porque hay muchas palabras que nosotros el día de hoy conocemos y no están en la Biblia. Sin embargo, a pesar de todo ello, hermanos, los conceptos de alguna enseñanza, particularmente, por ejemplo, registro civil, bueno, no se llamaba así, era diferente manera, pero si usted recuerda, José y María, cuando nació el niño, dice que los iban a empadronar. El día de hoy, ¿quién se encarga de empadronar? Bueno, pues lo hace las agencias correspondientes, que no se llamaban igual. Por lo tanto, hermanos, en la Biblia no encontramos la palabra jurado, Corte de Justicia o Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, aunque registro civil no aparece en la Biblia, hermanos, los conceptos están en la Biblia. Por ejemplo, en Números capítulo 35, versículo 12, fíjese bien, Números, por favor, mi hermano, le ruego que tenga una libreta, o le sugiero, no le tengo que rogar, le animo a que usted tenga una libreta, tenga su pluma y vaya tomando las notas que son necesarias, para que con más detenimiento, por favor, revíselo con toda la calma y pueda usted digerir lo que vamos a hablar. Bien, entonces, argumento número 1, antibíblico. La gente dice, porque también me lo han dicho, el registro civil no aparece en la Biblia. Es cierto, literalmente no lo encontramos. Pero no olvide, hermanos, que los conceptos son bíblicos. Le estoy mencionando en el libro de los Números 35, versículo 12. Números 35, 12. Oiga lo que dice el texto. Las ciudades serán para vosotros como refugio del vengador, para que el homicida no muera, hasta que comparezca delante de la congregación para juicio. Hermanos, Números 35, versículo 12, nos dice que ya habían juicios, que ya había obviamente una corte que había que establecer lo correcto o lo incorrecto, lo bueno, lo malo, culpable, inocente, ya lo existía. Por lo tanto, hermanos, dice, comparezca delante de la congregación para juicio. ¿Qué concepto encontramos en Números 35, versículo 12? El de un tribunal compuesto de un juez y también con jurados para determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona que cometió un crimen. Por lo tanto, entonces sí aparecen los conceptos de jueces, tribunales, aunque no están con las palabras que nosotros conocemos. Hermanos, obviamente, la Biblia, por ejemplo, usted va a recordar el día de hoy, magistrados, gobernadores, abogados, bueno, la Biblia habla de ellos. Habla de jueces, habla de oficiales, habla de varones que estaban a la puerta de la ciudad, que propiamente eran los jueces. Lo que muchas veces nos falta, hermanos, es discernimiento para entender que la Biblia sí habla de las leyes judiciales, de la manera en la cual estaba organizada. De hecho, el pueblo de Israel, hermanos, tenía leyes, tenía jurados, tenía juicios, y propiamente, hermanos, allí en Números capítulo 35, versículo 24, habla de ello. Ahora, Deuteronomio 17, 8. En el libro de Deuteronomio, hermanos, 17, versículo 8 en adelante, mire lo que dice la Escritura. Si un caso es demasiado difícil para que puedas juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, y entre una clase de asalto y otra, siendo caso de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja, y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días, e inquirirás de ellos, y ellos te declararán el fallo del caso, y harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja, y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen, según los términos de la ley que ellos te enseñen, y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de las palabras que ellos te declaren.
Hermanos, la Biblia no habla literalmente de registro civil, es verdad. No habla del INE, no, ¿por qué? Porque eran otros términos, eran otros tiempos. Por lo tanto, ¿había jueces en Israel? Sí. Había, hermanos, los sacerdotes y los jueces que Dios escogía, propiamente eran los que juzgaban directamente sobre el pueblo y ellos se encargaban directamente de lo que propiamente, hermanos, el Antiguo Testamento, ahí lo encontramos. ¿Por qué la gente dice que no existe en la Biblia? Puede ser por ignorancia o puede ser por justificación. Obviamente defendiendo alguna conducta, yo buscaría mil pretextos. Sin embargo, no podemos decir que en la Biblia no había juzgados, no había juicios, no había magistrados, que obviamente son los que deciden. Hermanos, entonces, por lo tanto, debemos de asumir propiamente, por ejemplo, si en la Biblia no aparece heroína, marihuana, cerveza, no aparece. O enséñeme usted dónde. Ahora, si no aparece literalmente que dice Dios, no consumirás marihuana, no fumarás marihuana, no te inyectarás heroína, no tomarás cerveza, el simple hecho de no decirlo literalmente quiere decir que yo sí puedo consumirlos. ¿Será verdad eso? ¿Puedo yo justificar y decir, no, pues que la Biblia no dice? La Biblia no dice eso, así que por lo tanto, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, hermanos. Definitivamente no está literalmente no consumirás marihuana. Pero es cierto lo que dice. Primera de Corintios capítulo 6. Dice que el cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Que no es mío. La Biblia dice que no debo de tatuarme, rasgarme. Dice que no debo descuidar este cuerpo, ni con glotonería, ni con cerveza, porque Dios, hermanos, a los borrachos los ve y les dice propiamente que el lugar a donde van a ir. Ese cuerpo, hermanos, propiamente no es, regreso al tema mejor, no es hablar de que la Biblia no diga algo para yo sí hacerlo. No, hermanos, porque no está literalmente la palabra, pero el concepto de santidad involucra cuidar mi cuerpo. Por lo tanto, hermanos, asumir que no debemos de casarnos por el registro civil, solo porque la palabra registro civil no aparece en la Biblia, es una grave suposición. Hermanos, y recuerde que no son concretas, ya que son únicamente suposiciones que yo tengo. Además, tengamos presente que el registro civil, hermanos, fue implementado, obviamente, por el gobierno, por las autoridades que tenemos hoy, para el bienestar del matrimonio, y el gobierno, dice Romanos capítulo 13, ha sido implementado por Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 6, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17, Tito capítulo 3, versículo 1 al 2, y Mateo 22, 17 al 22. Primer argumento, totalmente echado por tierra por la palabra de Dios. Es que no viene en la Biblia, sí viene, pero viene bajo otro concepto, no literal como tú lo quieres ver. Número 2, argumento antibíblico número 2. Fíjese bien lo que dice la gente. La Biblia no dice que hay que casarse. ¿Será válido eso, hermanos? Aunque usted no lo crea, hay personas que afirman el día de hoy y dicen que la Biblia no dice que tenemos que casarnos. Imagínense, hermanos. Jueces capítulo 12, versículo 9. Mire lo que dice Jueces, versículo 12, capítulo 12, libro de los Jueces. La Biblia no dice que yo me case. A ver, deje que la Biblia nos conteste en el libro de los Jueces, capítulo 12. Permítame tantito. Jueces, capítulo 12, verso número 9. Mire, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Dice, aquí está. El cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, los cuales, oiga bien esto, los cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. La Biblia habla, hermanos, de Ibzán, habla de Dice la Biblia, hermanos, que tenía 30 hijas, 30 hijas.
Y dice la palabra de Dios que Ibzán las casó. ¿Qué significa casar? Pues unirlas en matrimonio. Para aquellos que dicen que la palabra casarse no viene en la Biblia. Primer libro de Reyes 4:15. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 15. En el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 15, dice la palabra de Dios que Ahimaas se casó con Basemat, la hija de Salomón. Léalo, por favor. Necesita leerlo. La palabra casarse viene desde el Antiguo Testamento. No nada más lo encontramos en 1 Corintios capítulo 7. No, hermanos, hay mucha evidencia propiamente, incluso Juan capítulo 2, versículo 12. Usted lo va a recordar. Las bodas de Canaán. ¿Qué pasa en unas bodas? Pues se casan. Entonces, hermano, es que la Biblia no habla de casarse. Hermanos, Evangelio según Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, en estos dos pasajes, la Biblia nos dice que se celebró una boda en Caná y que Jesús y los discípulos fueron invitados a la boda. Yo le pregunto a usted, ¿qué sucede en una boda? Pues obviamente es un casamiento. Un hombre y una mujer contraen matrimonio. O sea, se casan. Y algunas personas dicen, hermano, es que la palabra casarse no viene en la Biblia. Permíteme. Jueces 12:9, primer libro de Reyes 4:15, Juan 2:1 y 2, hermanos, obviamente Cantares capítulo 3, versículo 11. El libro de los Cantares capítulo 3, verso 11. Dice que Salomón fue coronado por su mamá el día de sus bodas. Quiere decir, el día que Salomón se casó, su madre lo coronó. Libro de Cantares, capítulo 3, versículo 11. ¿No existe la palabra casarse en la Biblia? Cantares 3:11. El día que Salomón que se casó, en ese mismo día, hermanos, la Biblia dice que fue coronado por su madre. Por lo tanto, hermanos, entonces, en Mateo capítulo 22, versículo 2, Mateo 22, verso número 2, en este pasaje, hermanos, el Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos se puede comparar a un rey que hizo banquete de bodas a su hijo. ¿Qué es lo que habría pasado con el hijo del rey? Obviamente el hijo del rey se casó y por eso le hicieron un banquete de bodas. Hermanos, si no fue así, entonces, ¿para qué es el banquete de bodas? Dígame usted. Razónelo. En la Biblia, hermanos, el hecho de decir es que no existe la palabra casarse en la Biblia numerosas veces. Es más, Apocalipsis dice que en el cielo se van a llevar a cabo las bodas del Cordero con su esposa. Por lo tanto, hermanos, hay mucha evidencia en la palabra de Dios donde podemos constatar que la palabra habla del matrimonio, habla de casarse y sobre todo de bodas. Dice Apocalipsis 19:9, bienaventurados los que están invitados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, hermanos, el hecho de decir que la palabra casarse no existe en la Biblia, discúlpeme, es una ignorancia o es un pretexto. Número 3, tercer argumento antibíblico. Tercer argumento, porque son varios, si me va a alcanzar la hora bien. Tercer argumento. Algunos alegan, hermanos, que la Biblia solamente dice, hermano, que los hombres tomaban mujeres y de esta manera es como obviamente a través de tener relaciones sexuales ya eran casados. Fíjese bien, argumento antibíblico 3. Algunos alegan que la Biblia dice que cuando los hombres tomaban mujeres, es decir, cuando tenían relaciones sexuales con ellas, ya estaban casados. Así dicen algunos.
Es más, algunos dicen que la relación sexual es lo que lleva a cabo el matrimonio. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Hermanos, si tomar una mujer y tener relaciones sexuales con ella equivale a estar casados, entonces, piense usted, ¿qué significa fornicación? ¿Qué significa entonces la fornicación? Entonces, si el hecho de casarse es mantener relaciones sexuales, entonces, ¿qué significa qué es fornicación? ¿Cómo marcamos una diferencia? ¿Qué de aquellos hoy, como también tiempos antiguos, jóvenes y jovencitas, que decidían tener muchos compañeros sexuales? Imagínense, se casaban, se dejaban, se casaban, se dejaban. Bueno, hermanos, en realidad aquellos que propiamente tenían sus amores de la vida, que luego se abandonaban y buscaban otros amores y sucesivamente, hermanos, estaban de cama en cama. Si propiamente eso fue matrimonio, ¿por qué no conservaron el matrimonio? Si el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Es lo que enseña la palabra de Dios. Mis hermanos, sí. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 9. Sí, hermana, ya lo vimos la semana pasada. La semana pasada analizamos Primera de Corintios, capítulo 7, con respecto a lo que era fornicación, a lo que es fornicación en ese pasaje, a lo que Pablo está atacando dentro de las relaciones sexuales, y propiamente eran los jóvenes y las viudas. Y le dice que mejor se casen. Si no pueden estar, si no tienen el don de continencia como yo, lo mejor es que deben hacer es casarse. Pablo dice, no se quemen, mejor cásense. Bien, hermanos, pero estamos hablando, algunos alegan que el hombre, con el simple hecho de tener relaciones sexuales con una mujer, ya está casado. Imagínense, hermanos, imagínense si propiamente tomamos este argumento como válido, que el simple hecho de tener relaciones sexuales con alguien, ya estás casado. Imagínense las lesbianas, los homosexuales. Imagínense el que ya está casado, hermanos. Propiamente, bueno, pues un hombre con un hombre tuvo relaciones sexuales, ya está casado. Una mujer con otra mujer tuvo relaciones sexuales, ya está casada. Imagínense, hermanos, hasta dónde llega la mente tan pequeña para no poder tener un discernimiento a la luz de la Sagrada Escritura. Es obvio que todo este argumento es absurdo, porque no está respaldado por la palabra de Dios. Pero hay que ver algo. Aquí va el pero. Fíjese bien. En algunos pasajes, hermanos, si usted recuerda, por ejemplo, cuando José y María, el ángel se le revela a José y le dice que no dejara a María porque el santo ser que estaba en el vientre de María había sido engendrado por el Espíritu Santo. Y si usted recuerda, la Biblia nos dice, hermanos, que José no conoció a María. Oiga bien la palabra. Y José no conoció a María hasta que después de nacer el niño. ¿Por qué cambió la palabra relación sexual por la palabra conocer? En algunos pasajes, hermanos, las palabras son sinónimos. Pero a final de cuentas, hermanos, la palabra significa relación sexual, aunque la palabra que encontramos en los evangelios es la palabra conocer. Así como también en Génesis dice que Adán conoció a Eva y le nació, bueno, los hijos. ¿Por qué? Entonces, pero la palabra tomar específicamente, si un hombre toma a una mujer para tener relaciones sexuales y ya está casada, vamos a ver lo que dice la Biblia. En Éxodo capítulo 2, versículo 1. Éxodo capítulo 2, versículo 1. En ese texto, hermanos, en Éxodo capítulo 2, versículo 1 y 2, un hombre de la casa Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Reina Valera 60, hermanos, traduce como tomó. Pero diferentes versiones, hermanos, traducen y se casó con esta mujer, hermanos, y fue y se casó con la hija de Leví, con una de las hijas de Leví. Por lo tanto, la palabra tomar no necesariamente es como yo tomo un traste. No,
La palabra tomar, hermanos, en el Antiguo Testamento y en el contexto indicado, las versiones traducen muchas veces mejor que Reina Valera 60. Y propiamente, hermanos, la versión, creo que la versión Américas, dice claramente que se casó. Por lo tanto, la palabra tomar puede también traducirse como casarse. Ahorita le explico. En Éxodo capítulo 6, versículo 23. Éxodo capítulo 6, verso 23. Dice la Sagrada Escritura, y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Naasón, y ella dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Hermanos, entonces Aarón dice que tomó por mujer a Eliseba. Las diferentes versiones también traducen que Aarón se casó con Eliseba. Primer libro de Reyes 16:31. Primer libro de Reyes capítulo 16 versículo 31. Y como si fuera poco el andar de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y se fue a servir a Baal y lo adoró. Estos pasajes, hermanos, algunas personas la palabra tomar la están usando para decir que no está hablando de casarse. Que propiamente, hermanos, era únicamente agarras una mujer que te guste, tienes tus relaciones sexuales con ella, varón, y ya es tu mujer. A ver, la palabra tomar, hermanos, tomar en hebreo, es la palabra lakaj hebreo. Tomar. Y esta palabra, hermanos, tiene múltiples aplicaciones, pero nunca, jamás, en el original griego, tener relaciones con una mujer para que sea tu esposa. No tiene esa implicación. Te voy a decir lo que tiene. Esta palabra, hermanos, se puede utilizar como aplicación de la palabra tomar, aceptar, acercar, admitir, adoptar, adquirir, alejar, apoderarse, arrebatar, atraer, capturar, cazar. También el concepto cazar entra dentro de un sinónimo de la palabra lakaj, que es tomar. Por lo tanto, mis hermanos, hay que estudiar bien el texto, hay que ir a lo que es un interlineal del hebreo al español para que usted vea la palabra y la pueda interpretar como la palabra en el contenido original. Por lo tanto, hermanos, observando adecuadamente los significados tomar, en algunas traducciones es casarse. Entonces, es obvio cuando en Éxodo 6:23, Aarón tomó por mujer a Eliseba. En realidad, el texto está diciendo que que Aarón se casó con Eliseba. Así que, hermanos, entonces, bueno, hay muchos textos, hermanos, pero no podemos tomar la palabra porque son traducciones que tenemos del hebreo al español, pero tenemos que usar, obviamente, primeramente el temor de Dios para estudiar esta palabra bien y no cambiar el contexto con un pretexto, obviamente, para defender una mala enseñanza. Bien, entonces tomar no siempre significa tener relaciones con una mujer, puede ser también y es matrimonio. Por lo tanto, hermanos, entonces tengo toda la historia de este texto, pero no puedo hablar más porque se me va el tiempo. Argumento número 4. Una pareja contrae matrimonio cuando decide vivir junto como marido y mujer. Esto es, hacen un contrato entre sí, llegan a un acuerdo para vivir juntos como marido y mujer. Es decir, un hombre y una mujer pues comienzan a tener una relación de noviazgo y pues empiezan entre ellos a platicar, a planear, a llevarse bien, y de repente le dicen como el día de hoy, oye, pues vámonos a vivir juntos. Así le hacen muchos lugares. De hecho, tengo muchas estadísticas que si yo le hablara de cada país, cómo los índices de estadísticas de la unión libre está desarrollándose, la verdad se va a espantar. Pero, número 4, la pareja decide vivir juntos y ya es matrimonio. Ya. Hermanos, déjenme decirle que no es cierto tampoco. Porque, hermanos, si tomamos un argumento así, no estamos siendo honestos, ni con Dios, ni con uno mismo. En todo caso, hermanos, traiga la memoria tantito a la mujer samaritana. Juan 4, versículo 16. Juan
capítulo 4, versículo. Usted va a recordar la historia de esta mujer. Esta mujer que era de Samaria, está en el pozo, llega Jesús, judío, samaritana, no se llevan, y Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Y bueno, Jesús no le hace caso, empieza a platicar con ella, a evangelizarla, y finalmente le dice, oye, pues ve y trae a tu marido. Y la mujer inmediatamente reacciona y dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, sí, le dice, bien has dicho, le dijo Jesús, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y al que ahora tienes no es tu marido. Mis hermanos, si el simple hecho de ponerse de acuerdo, un hombre y una mujer, para poder convivir o cohabitar, juntarse propiamente, que es la palabra, o cohabitar, si eso para algunos quiere decir casarse, ¿por qué el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, tú estás viviendo con este hombre, pero no es tu marido? ¿Se da cuenta que la misma Biblia explica los argumentos? En todo caso, hermanos, es obvio que la mujer samaritana estaba viviendo con un hombre que no era su marido, que tenía un contrato, como dicen algunos, con él, que se habían puesto de acuerdo para vivir juntos. Pero el Señor Jesucristo, tomando en cuenta ese argumento, no le dijo, no te preocupes, si vives con él, ya estás casada con él. Si tienes relaciones sexuales con él, ya estás casada, no pasa nada. No. El Señor Jesucristo le dijo, sí, mira, con 5 te has casado, con este estás en unión libre. Por lo tanto, hermanos, una de las traducciones directamente, la traducción Kadosh, israelita mesiánica, en Juan capítulo 4, versículo 18, traduce de esta manera. Has tenido 5 esposos en el pasado, y no estás casada con el hombre que ahora vives. Has hablado verdad. Traduce esta traducción Kadosh, israelita mesiánica, has tenido 5 maridos en el pasado, y ahorita no estás casada con el que estás. Has dicho verdad. Por lo tanto, hermanos, si buscáramos la manera de poder argumentar, imagínense, yo quiero vender un carro, y me encuentro a una persona, le digo, oye, te vende mi carro, y hacemos el trato, ok, mi carro está al año, tres condiciones, cuánto me das, cuánto quiero, cuándo te lo entrego, cómo te lo entrego, o sea, todo el arreglo. ¿Quiere decir que el carro ya le pertenece a él? No. Ya hicimos un trato. Ahora hay que cumplir el trato. Y el trato obviamente se basa a que él me tiene que pagar el carro, yo le tengo que entregar el título, él tiene que ir ante las dependencias legales para cambiar de nombre el carro y que quede al nombre de él y no al mío, y una serie de pasos que tiene que llevarse todavía después de un trato. El hecho de que yo haga un trato con alguien no quiere decir que mi carro ya es de él o de ella, no. Lo mismo, el hecho de hacer un trato con una persona, oye, ¿por qué te parece si nos casamos? Ok, vamos a juntarnos. No, ese no es el matrimonio. Y Cristo lo está enseñando a través de la mujer samaritana. Hermanos, el hecho de vivir juntos no quiere decir que ya hicimos un trato y ya somos un matrimonio. No es verdad. Vea los ejemplos. Argumento número 5. Argumento antibíblico número 5. En el día del Pentecostés, durante la conversión de aproximadamente 3,000 personas, la Biblia no dice que se le preguntó a la gente si estaban casados o no antes de ser bautizados. Fíjese el argumento, hasta dónde llega la mente de uno. Y eso me lo dijo, ¿sabe qué? Un predicador me lo dijo. Hermano, pero es que cuando Pedro predicó en el día del Pentecostés, no se le preguntó a la gente su estatus marital. Simplemente aceptaron y los bautizaron. Por lo tanto, yo creo que cuando tú evangelices a alguien, tú no tienes que meterte en la vida de los demás. Hermanos, el tema no era la situación marital el día del Pentecostés. El tema del día de Pentecostés era el arrepentimiento. Arrepiéntanse porque ustedes mataron al Hijo de Dios. Ustedes lo crucificaron. El tema no era relativo al matrimonio. Era relativo a la salvación. No confundamos los temas.
Y lo que propiamente, hermanos, obviamente Jesús ya había enseñado recientemente sobre la carta de divorcio. Israel ya sabía lo que Dios pensaba sobre ello cuando Cristo les dijo en el principio, no fue así. Por lo tanto, un predicador me lo dijo así, hermano, es que ese día no se les cuestionó. ¿Por qué? Porque obviamente no era el tema. El tema era arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Era el propósito. Y para que sean añadidos con la iglesia, juntos con los que van a ser salvos. Y hermanos, obviamente, podemos decir que si el día del Pentecostés no se le preguntó a la gente su estatus marital, ¿tiene que ver entonces con la unión libre el día de hoy? No, hermanos. Fíjese, la Biblia tiene tantos temas que estamos estudiando, que hermanos, pasaríamos 10 vidas o 20 vidas, 50 vidas, 100, y nunca acabaríamos de estudiar la Biblia, nunca. Porque tiene tanta diversidad de temas y tanta forma de verlo, pero tenemos que verlo como Dios lo ve, no como yo quiero verlo, no como a mí me conviene verlo. No, hermanos. Acuérdense bien, hermanos, que es cierto, en Hechos 2, a la gente no se le preguntó si estaban casados o no. Es verdad. Pero Lucas lo que está narrando es conversión. Arrepiéntanse y vengan a los pies de Jesucristo. Es obvio que la responsabilidad de los cristianos es evangelizar a los perdidos, para que ellos obedezcan el evangelio y puedan ser salvos a través de Jesucristo. Cualquier información relevante al estado pecaminoso de algunos se va corrigiendo. ¿Sabe cuándo? Durante el discipulado. Por eso es importante que yo me siente con alguien para discipularlo e ir viendo la forma en que vive, e ir corrigiendo los detalles que sean necesarios. En algún momento dado, su servidor ha tenido que hablar con ciertas personas por esta cuestión. Tienes que casarte, tienes que llevar a cabo, legalizar tu matrimonio para que te puedas convertir en hijo de Dios. De otra manera, no puedes. De otra manera, no puedes. Entonces, hermanos, decir que propiamente porque el día del Pentecostés no se mencionó ni se preguntó el estatus marital, no es argumento tampoco. Número 6. Argumento antibíblico número 6. Casarse por el registro civil es una doctrina de sectarios. Es lo que dice también la gente. Es un argumento frívolo para poder evitar la responsabilidad de cumplir con la voluntad de Dios. En Romanos 13, 1 al 6, Primera de Pedro 2, vamos a leer Primera Carta de Pedro capítulo 2, Primera Carta de Pedro capítulo 2, versículo 13. Por favor, acompáñeme. Primera Carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice, mire lo que dice el apóstol Pedro. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esto es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Por lo tanto, ¿cuántos pasajes, hermanos, hablan propiamente que hay leyes establecidas por Dios para que podamos entender y legalizar nuestra situación? Mi pregunta sería esta: si el registro civil fue establecido por los sectarios, ¿dónde está el pasaje? Es más, ¿había sectarios? Bueno, sí había algunos. Obviamente la secta de los saduceos, los gnósticos, pero no fue instituida propiamente porque, hermanos, es obvio que el pasaje que diga que el matrimonio fue establecido por sectarios no está directamente en la palabra de Dios, pero lo que sí se encuentra en la Biblia
Es lo que dice la Biblia, que el gobierno terrenal ha sido establecido por Dios y que Dios quiere que usted y yo nos sometamos a las leyes terrenales. ¿Cómo cuáles? Bueno, el registro civil, hermanos, obviamente yo ocupo el acta de nacimiento, ocupo el CURP, ocupo varias cosas, hermanos, que propiamente tengo que asistir a las instituciones de gobierno, porque propiamente, hermanos, están establecidos estas instituciones para el bienestar del matrimonio. Y si propiamente queremos agradar a Dios, debemos someternos a las regulaciones que han sido establecidas por Dios, siempre y cuando, de acuerdo, no deben estar en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuáles serían ellos? Matrimonios homosexuales, adúlteros, etcétera. Hermanos, por lo tanto, además, hermanos, obviamente, las personas que están en contra del registro civil no se dan cuenta, hermanos, que hay mucha inconsistencia, porque a través del registro civil, hermanos, tenemos muchos servicios que nosotros ocupamos. El acta de nacimiento, el acta de matrimonio, certificado de defunción, cédula de identidad, registro de vehículos, entre tantas cosas que nosotros ocupamos. Mis hermanos, las instituciones gubernamentales para eso están, para que den legalidad a un matrimonio dentro de las leyes y respeten la regulación que lleva a cabo. Por lo tanto, preguntamos si casarse por el registro civil es una doctrina sectaria, como algunos dicen. Entonces también cuando yo voy a sacar un acta de nacimiento, estoy actuando sectariamente. ¿No cree usted esto? ¿No cree que propiamente es contradictorio lo que enseñan algunos? Que la verdad nosotros ocupamos propiamente del registro civil, pero no porque los sectarios inventaron el matrimonio. No, hermanos, propiamente, sino que es el principio de Dios. Bien, argumento antibíblico número 7. Ya voy avanzando, casi terminando. Argumento antibíblico número 7. La palabra de Dios, hermanos, la palabra concubinato no aparece en la Biblia. La palabra concubinato no aparece en la Biblia. Obviamente, le vuelvo a repetir lo que tocamos en el punto número 2 o 3. Hay muchas palabras que no aparecen en la Biblia. Hermanos, estamos muchos años después. Por ejemplo, cuando la Biblia se escribió, obviamente del tiempo que se escribió la Biblia a la fecha, el día de hoy, hermanos, las palabras han cambiado mucho. Anteriormente, yo me acuerdo que, le voy a dar un ejemplo. Actualmente, hermanos, allá en los años 70, 80, más o menos por allá, cuando yo tenía mi adolescencia, yo leía los periódicos, hermanos, los periódicos que en el periódico salía en la primera plana o en los casos de delitos, decía, en el antro de mala muerte. El antro de mala muerte. Yo decía, ¿qué es un antro de mala muerte? Bueno, una cantina, un lugar donde hay vicio, droga, sexo, adulterio. Hermanos, obviamente, en los años anteriores la palabra antro era una palabra denigrante. Más bien, una palabra que indicaba un lugar donde había pecado y muerte, obviamente, porque había muchas cosas malas, vicios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Al día de hoy, la palabra antro ahora es una palabra que cambió de sentido. La gente, fíjese bien, apenas en 30, 40 años, la misma palabra, la palabra antro, ahora la gente dice, es que yo voy al antro, andaba en el antro, andábamos de antro, te invito al antro, y nadie lo ve mal, nadie. Pero si yo le dijera años anteriores, decir a mi mamá que yo iba al antro, me hubiera dado unas bofetadas. Me hubiera dicho, tú no vas a ningún lugar de esos. ¿Por qué? Lo mismo que había antes, fíjese bien, alcohol, drogas, sexo, prostitución y todo tipo de pecados, es lo mismo que hay en el antro de hoy. Es lo mismo. Nada más que la gente le cambió el sentido de la palabra. ¿Qué le quiero decir con esto? Que las palabras de una época a otra pueden cambiar de significado, mas no de su contenido. Acuérdese, el contenido para nosotros es la Biblia. Y hay que ir al hebreo y hay que ir al griego para poder entender lo que propiamente la palabra de Dios sí nos está diciendo. Por ejemplo, la Biblia, en este caso, pues
hay gente que está defendiendo que no podemos ayudar a los orfanatos. No le dé dinero a los orfanatos. ¿Qué es orfanato? El orfanato, pues, es una institución o un lugar donde recogen niños cuyos padres han muerto o no pudieron hacerse cargo de ellos, dice el diccionario de la lengua española. Hermanos, aunque la palabra orfanato no aparece en la Biblia, pero ¿sabe qué? Sí está implicada. ¿En qué manera? La Biblia, hermanos, nos está enseñando que debemos ayudar a los huérfanos. Santiago 1:27, Job 29:12, Salmo 68:5, Isaías 1:17, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Debemos ayudar a los huérfanos. Es lo que nos dice la palabra de Dios, pero como no aparece la palabra orfanato, yo no voy a ayudar a los huérfanos. ¿Dónde están los huérfanos? Pues están en un orfanato, en un lugar donde propiamente cuidan a los niños, alimentan a los niños, educan a los niños, pero es que la palabra orfanato no aparece, por lo tanto yo no ayudo. Mi hermano, está mal usted. Está mal porque, hermanos, muchas de las palabras que nosotros usamos el día de hoy, la palabra Trinidad, por ejemplo, no está en la Biblia, pero usamos el concepto. La palabra infierno no aparece en la Biblia, no está literalmente la palabra infierno. La palabra correcta es Gehenna y Tártaro, o la segunda muerte. Hermanos, es donde la Biblia habla propiamente el lugar de condenación, pero literalmente el original no está infierno. ¿Eso quiere decir que no existe infierno? No, sí existe, pero no es su palabra original, sino en el concepto de que la Biblia habla, igual que Trinidad. Nosotros cantamos Gloria a la Trinidad y hablamos de la Trinidad, pero ¿sabe qué? Tampoco está en la Biblia. Pero el concepto de la deidad propiamente, Romanos 1:20, Colosenses 2:9, deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es bíblico. Por lo tanto, hermanos, entonces decir que la palabra concubinato no aparece en la Biblia no es argumento válido para que decir que sí puede vivir en concubinato. Hermanos, argumento bíblico número 8. ¿Dónde dice la Biblia que hay que casarse por las leyes terrenales? ¿Dónde? Señáleme usted. ¿Dónde? ¿Dónde dice la Biblia que no hay que casarse? Yo le preguntaría, ¿dónde dice la Biblia que no hay que casarse? Obviamente, pues tampoco. Pero hermanos, bueno, no así como lo pregunta la gente. En la Biblia, hermanos, quizás respuestas explícitas no las encontremos, pero implícitas sí. Es decir, ahí están, aunque no literalmente tan visibles como deberíamos de verlas. Pero, hermanos, veamos algo importante. Sí dice la Biblia que debe de casarse. Nuestra hermana Santos por ahí lo puso ahorita, 1 Corintios capítulo 7. Primera carta a los Corintios capítulo 7. Creo que la hermana puso que era el versículo 9. Primera carta a los Corintios. Es que la palabra casarse por las leyes terrenales no aparecen. Bueno, vamos a ver Primera de Corintios capítulo 7. Dice en el versículo 8: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, ¿dónde se llevan a cabo los matrimonios? En el juzgado civil. ¿Dónde me puedo yo casar? O mejor dicho, ¿dónde me casé yo hace más de 33 años? Bueno, pues cuando asistí junto con mi esposa, mi entonces novia, al juzgado civil para poder casarme. Y ellos me extendieron un documento que me dice que yo estoy casado con Laura Álvarez Aquino y Laura Álvarez Aquino está casada con José García Peralta. Y ese documento es lo que ampara mi relación con mi esposa legalmente, igualmente delante de Dios. Así es, hermanos. Entonces, ¿dónde dice la Biblia que hay que casarse por leyes terrenales? Sí lo dice, hermanos, y obviamente el instrumento para llevar a cabo el matrimonio, aunque la Biblia no lo pone literalmente, recuerde que la palabra de Dios dice que debemos someternos a toda institución humana. Toda institución, Romanos capítulo 13, el registro civil es una institución humana. Perdón, una institución.
Hermanos, así que argumento número 9, ya termino con el 10. Argumento número 9, la unión libre no tiene nada que ver con la salvación de un hombre. ¿Cree usted esto, hermanos? La unión libre no tiene nada que ver con la salvación de un hombre. Por lo tanto, no mezclemos el evangelio de los asuntos personales. Tenemos que hacer una división. Y muchos alegan, hermanos, que vivir con una pareja sin estar casados no tiene absolutamente nada que ver con obedecer el evangelio para que sea salva sin importar los asuntos personales. Contestando un argumento muy absurdo, porque definitivamente, hermanos, la forma en que nosotros vivimos, Pablo menciona a la iglesia de Roma y le dice que andamos en vida nueva. ¿Qué es una vida nueva? Obviamente una vida de la mano de Dios y respetando sus leyes. Por lo tanto, no podemos meternos en el tema de fornicación, ya lo estudiamos la vez anterior y no quiero entretenerme ahí. Pero déjeme decirle, hermanos, la manera de vivir de nosotros sí afecta a la salvación. Definitivamente la afecta. Porque si no cuidamos nuestra salvación, mis hermanos, y propiamente mi relación con Dios a través de vivir, propiamente con mi esposa y obviamente dentro de toda la hermandad, déjenme decirle, hermanos, que entonces estaría mal si yo cometo adulterio y no tiene nada que ver con mi salvación. Y eso habla propiamente que los fornicarios, los adúlteros, los va a juzgar Dios. Y Apocalipsis, hermanos, Apocalipsis dice que en el cielo no entrará nada sucio. Dice la Sagrada Escritura, dice el versículo 15, Apocalipsis 22, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pregunto yo, Apocalipsis no está hablando con la conducta de un hombre y una mujer. No está hablando cuando dice propiamente que los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios. ¿Qué es fornicario? Uno que vive en inmoralidad sexual. Y es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 2. Hermanos, en todo caso, tiene que ver propiamente cuando hablamos, no tiene nada que ver con la salvación. Creo que no estás entendiendo. La salvación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo lo viejo, todos los vicios. He aquí todo es hecho nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Entonces, argumentar que lo que yo haga en este mundo no tiene nada que ver con mi salvación, estaría en un gran riesgo en mi salvación. Y yo no quiero arriesgar mi salvación. No quiero descuidar mi salvación. Yo quiero ir al cielo cuando yo muera o cuando Cristo venga. Y por lo tanto, debo respetar la manera en que Dios me está diciendo que haga las cosas en la tierra. Termino con hermanos. Argumento antibíblico número 10. Dios es el que casa y no los hombres. Dios es el que casa y no los hombres. Bueno, sí, tiene razón. Pero, ahí va el pero. Dios es el que casa y no los hombres. Pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo casa Dios a un hombre con una mujer y acepta como válido ese matrimonio? Entonces, hermanos, obviamente la respuesta es cuando uno ha seguido todos los procedimientos legales para el matrimonio que se ha reconocido por Dios y también, obviamente, por lógica y consecuencia de la sociedad donde uno vive. Ya hablamos de cómo casarse, ya lo vimos en el pasado, la lección anterior. Sin embargo, hermanos, algunos alegan que cuando Adán tomó a Eva, él hizo al momento que Dios se la trajo. De acuerdo a lo que dice el texto de Génesis capítulo 2, versículo 22. ¿Acaso Dios es el que personalmente nos trae a nosotros a una mujer para que nos casemos con ella? ¿Es Dios? Bueno, en ese caso Dios pone personas para que las tratemos y podamos determinar cuál es la mujer que creo yo y cree ella que podemos formar una familia. Es cierto, es Dios.
pero no te la lleva Dios. Dios acerca candidatos o candidatas para que tú y yo, bueno, el que en este momento puede hacerlo, hermanos, obviamente tenga la libre decisión de escoger una buena compañera o un buen compañero. Tiene la libertad de considerar si verdaderamente es lo que desea para estar con su vida. Hermanos, imagínense para el caso de Adán y Eva, pues no había más. No había más, hermanos. Entonces, a ver, hermano. Ah, sí. Bueno, sí, hermana Laura, perdón, ya estoy terminando, ya estoy acabando. Ahorita le comento. Sí, en todo caso, hermanos, pues obviamente Adán y Eva eran los únicos. Por lo tanto, Dios instituyó el matrimonio con lo único que había, pero a partir de ahí ya cada uno elige a su pareja, a su esposo o esposa. Termino con esto, hermanos. La verdad es el deseo de mi corazón que Dios nos ayude. Como siervos de Dios, hermanos, de verdad debemos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría necesaria para entender lo correcto delante de Él. Recuerda, hermanos, lo que es aprobado ante los ojos de nuestro Dios y no ante los ojos del hombre. No a mi parecer, sino lo que Dios manda. Para que puedan corregirse, hermanos, las diferentes situaciones que estamos enfrentando en muchas congregaciones. Así que, hermanos, de verdad, que Dios bendiga el matrimonio y a todas las parejas que anhelan entrar en este vínculo sagrado, establecido y fundado con leyes espirituales por Dios. Mis hermanos, hay muchos argumentos, pero no hay mejor argumento que lo que Dios manda. Vea mi lección anterior y le van a aclarar varias dudas. Y compárela con y se va a aclarar sus dudas. Mis hermanos, acabo entonces ya con el tema, la unión libre y la palabra de Dios. Hermanos, así que hoy mi tema era sobre los argumentos, pero no puede argumento válido cuando la palabra de Dios ya determina algo y nosotros queremos justificarnos. Los únicos que nos hacemos daños somos nosotros. Y verdaderamente, hermanos, está en riesgo nuestra salvación. Por lo tanto, decir que la salvación no tiene nada que ver con la unión libre, estamos en un grandísimo error. Primera de Corintios capítulo 7, todo el pasaje, el apóstol Pablo habla de los problemas que tenía la iglesia, las solteras, los solteros y las viudas, teniendo relaciones sexuales sin estar casados. Y Pablo dice, si no tienes el don de continencia como yo, mejor cásate, porque mejor es casarse que estarse quemando. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y por favor, aconsejemos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros hermanos de las congregaciones para que entiendan que el matrimonio es la base de toda relación dentro de un vínculo matrimonial ante los ojos de Dios, y la iglesia lo tiene que enseñar y lo tiene que respaldar. Que nuestros jóvenes se casen y establezcan matrimonios bien fortalecidos por la palabra y entregados a hacerse felices el uno al otro. Hermanos, Dios les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarme. Hermana Laura, sí, voy a preparar ese tema que ya me había comentado. Espero pronto tenerlo, hermana, para poder dar una clase que nuestra hermana Laura me ha pedido. Bueno, ¿y los jóvenes? Perdón, ¿y los solteros? ¿Qué? Bueno, vamos a hablar también de ellos poquito más adelante. Hermanos, vamos a despedirnos, hermanos, agradeciendo a cada uno de ustedes a través de la radio 87.9 FM, su radio amiga allá en la ciudad de San Fernando, Tamaulipas, la Iglesia de Cristo Paso Real, que tiene esta labor de llevar a cabo y mantener este programa. Dios les bendiga, hermanos, y a todos nuestros hermanos allá en San Fernando, Tamaulipas, y los que escuchan a través de la difusión. También a los hermanos que me acompañaron aquí a través de mi muro personal. Gracias, mis hermanos. Por favor, si se le pasó algo, repase todo el video. Comparta el video para que algunos hermanos puedan también analizar este tema. Créanme, hermanos, este tema, como algunos otros, casi no se habla de ellos. No es muy común escuchar temas que la iglesia verdaderamente necesita para su formación espiritual. Bien, Dios les bendiga, mis hermanos, y muchas gracias. Bendiciones para todos y por favor, sígase cuidando de la pandemia, más ahora que viene esta situación de las vacaciones. Por favor, no salga. Si sale, cuídese. El gel, sana distancia, cubrebocas, careta, todo lo que tenga, hermanos.
no escatimemos en medios para cuidarnos, para que Dios nos ayude y quiera Dios que pronto salgamos de esa pandemia. Dios les bendiga, hermanos, y gracias